263. Valvulopatía múltiple y mixta. Muchas lesiones cardíacas adquiridas y congénitas pueden ocasionar estenosis, insuficiencia o ambos trastornos de una o más válvulas del corazón. Por ejemplo, la cardiopatía reumática puede afectar la válvula mitral, estenosis mitral, insuficiencia mitral o estenosis mitral e insuficiencia mitral, la aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, o estenosis aórtica e insuficiencia aórtica, y la tricuspidia, estenosis tricuspidia, o la insuficiencia tricuspidia, o estenosis tricuspidia o insuficiencia tricuspidia, o de las tres válvulas solas o en combinación. En el capítulo 261 se expone el vínculo común de la insuficiencia tricuspidia funcional asociada a valvulopatía mitral significativa. La calcificación grave del anillo mitral puede ocasionar reflujo, por disminución del acortamiento anular durante la sístole, y estenosis leve, causada por extensión de la calcificación a las valvas, con lo cual disminuye la abertura valvular. Las personas con estenosis aórtica grave y remodelado del ventrículo izquierdo pueden tener insuficiencia mitral funcional que quizá no mejore después del reemplazo de la válvula aórtica aislado. En contadas ocasiones se ha descrito la rotura de cuerdas tendinosas en sujetos con estenosis aórtica grave. La endocarditis infecciosa de la válvula aórtica puede afectar de forma secundaria la estructura de la válvula mitral debido a la formación de abscesos o propagación de la infección contigua por la capa fibrosa intervalvular o por metástasis por descenso de las valvas aórticas a la valva anterior de la válvula mitral. La radiación del mediastino puede ocasionar valvulopatía aórtica, mitral o incluso tricuspidia, muy a menudo con estenosis e insuficiencia mixta. La cardiopatía asociada a síndrome carcinoide puede ocasionar lesiones mixtas en las válvulas tricúspide y pulmonar por separado o de ambas. Las ergotaminas y la combinación que se utilizaba de fenfluramina y fentermina rara vez ocasionan lesiones mixtas de válvulas aórticas, mitral o ambas. Las personas con síndrome de Marfan pueden mostrar insuficiencia aórtica por dilatación de la base de la aorta e insuficiencia mitral por prolapso de la válvula mitral. La degeneración mixomatosa que origina prolapso de múltiples válvulas, mitral, aórtica, tricuspidia, puede acaecer sin que exista ninguna conjuntivopatía demostrable. La enfermedad valvular aórtica o pulmonar, bicúspide, puede ocasionar lesión mixta con estenosis e insuficiencia. La valvulopatía aórtica también se asocia con enfermedad aneurismática de la aorta y predisposición para la disección aórtica. Fisiopatología. En personas con cardiopatía multivalvular, las perturbaciones fisiopatológicas propias de la valvulopatía más proximal pueden disimular la expresión plena de los atributos de la lesión de válvulas más distales. Por ejemplo, en pacientes de valvulopatía mitral reumática y aórtica, la disminución del gasto cardíaco asociada a la valvulopatía mitral disminuirá la magnitud de las alteraciones hemodinámicas vinculadas con la gravedad de la lesión de la válvula aórtica, estenosis, insuficiencia o ambas. Como otra posibilidad, la presencia de fibrilación auricular en el transcurso de la estenosis mitral puede ocasionar empeoramiento repentino en un paciente en quien previamente se consideraba que su valvulopatía aórtica no era importante. El desarrollo de vasculopatía pulmonar reactiva, conocida a veces como lesión obstructiva secundaria en serie, impone sobrecargas adicionales a las situaciones anteriores. Conforme disminuye el gasto cardíaco relacionado con la valvulopatía tricuspidia progresiva, no se valora de forma objetiva la gravedad de cualquier valvulopatía mitral o aórtica relacionada. Uno de los ejemplos más comunes de enfermedad multivalvular es la de insuficiencia tricuspidia funcional en el marco de valvulopatía mitral significativa. La insuficiencia tricuspidia funcional surge como resultado de dilatación del ventrículo derecho y del anillo, y suele haber hipertensión de la arteria pulmonar. Morfológicamente son normales las valvas tricúspides. Los grados progresivos de insuficiencia tricuspidia ocasionan sobrecarga volumétrica de ventrículo derecho y dilatación continua de la cavidad y del anillo. La insuficiencia tricuspidia por lo común tiene origen central. El reflujo al interior de la aurícula derecha se expresa como grandes ondas CV sistólicas en el pulso de la presión de la aurícula derecha. La altura de la onda CV depende de la distensibilidad o volumen de la aurícula derecha y el volumen del flujo regurgitado.
La forma de la onda aurícula derecha puede estar ventricularizada en fases avanzadas de insuficiencia tricuspidea grave y crónica con hipertensión pulmonar. El gasto cardíaco disminuye y puede ser difícil identificar la gravedad de la valvulopatía mitral acompañante. Predominan las manifestaciones relacionadas con la insuficiencia cardíaca derecha avanzada, por ejemplo, ascitis, edema. La valvulopatía tricuspidea primaria reumática puede asociarse a la valvulopatía mitral de esta etiología y ocasionar cambios hemodinámicos que generan insuficiencia tricuspidea, estenosis tricuspidea o su combinación. En la estenosis tricuspidea se prolonga el descenso de y en el pulso de la presión de la aurícula derecha. Otro ejemplo de la enfermedad multivalvular reumática comprende la combinación de alteraciones de válvulas mitral y aórtica que se caracteriza a menudo por estenosis mitral e insuficiencia aórtica. En estenosis mitral aislada, la presión de precarga y diastólica de ventrículo izquierdo disminuyen en función de la intensidad de la obstrucción del flujo de entrada. Sin embargo, si también se manifiesta insuficiencia aórtica aumenta el llenado y puede incrementarse la presión diastólica con base en las características de distensibilidad de la cavidad. El gasto cardíaco disminuye con grados progresivos de estenosis mitral y por ello disminuirá el flujo de válvula transaórtica y disimulará la gravedad posible de la lesión de la válvula aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica o la combinación de ambas. Como se expuso en párrafos anteriores, es especialmente peligroso el comienzo de fibrilación auricular en dichos pacientes. La pérdida de la sístole auricular asociado a la fibrilación auricular puede ocasionar reducción crítica del gasto cardíaco, incremento en las presiones diastólicas de las aurículas derecha e izquierda e incremento nocivo en la frecuencia cardíaca. La insuficiencia mitral funcional puede complicar la evolución de algunos pacientes de estenosis aórtica grave. Las valvas de la válvula mitral y las cuerdas tendinosas por lo común son normales. El reflujo depende de cambios en la geometría del ventrículo izquierdo, remodelación, y el movimiento sistólico anormal de las valvas en el contexto del incremento extraordinario de las presiones sistólicas del ventrículo izquierdo. La disminución de la poscarga excesiva por medio de reemplazo de la válvula aórtica quirúrgica transcatéter en ocasiones, aunque no siempre, permite disminuir o eliminar insuficiencia mitral. La persistencia de insuficiencia mitral notable después de reemplazo de la válvula aórtica se relaciona con una deficiente recuperación funcional y disminución de la supervivencia. Es muy difícil identificar a pacientes que pudieran beneficiarse del tratamiento concomitante de su insuficiencia mitral funcional en el momento del reemplazo de la válvula aórtica. Muchos cirujanos recomiendan reparar la insuficiencia mitral funcional moderada o grave de forma simultánea al reemplazo de la válvula aórtica quirúrgica. Los casos significativos de insuficiencia mitral primaria se tratan en forma sistemática con reparación o sustitución al momento de reemplazo de la válvula aórtica. En personas con estenosis aórtica e insuficiencia aórtica mixtas, la valoración de la estenosis valvular recibe la influencia de la magnitud del flujo regurgitante de la válvula. Como se incrementan las velocidades de flujo sistólico transvalvular en pacientes con insuficiencia aórtica con conservación de la función del ventrículo izquierdo, los gradientes de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta medidos con Doppler y la intensidad del soplo se incrementan más de lo esperado para el verdadero tamaño del orificio valvular sistólico, como se ha definido por planimetría. Sin corrección, la fórmula de Gorlin que depende de gasto cardíaco anterógrado, flujo transvalvular sistólico y el gradiente medio de presión del área valvular no es precisa en el marco de valvulopatía aórtica mixta. Consideraciones similares son válidas en el caso de pacientes de valvulopatía mitral mixta. La velocidad máxima de válvula mitral de la onda y Doppler, V0, aumenta en el marco de insuficiencia mitral grave, por el incremento del flujo diastólico precoz y posiblemente no refleje con precisión la contribución de la hipertensión de la aurícula izquierda, provenientes de cualquier estenosis mitral relacionada. Si la lesión dominante es insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral en personas con valvulopatía aórtica o mitral mixta, respectivamente, habrá dilatación del ventrículo izquierdo. Si predomina estenosis aórtica o estenosis mitral, el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo será normal o pequeño. A veces es difícil decidir si la lesión dominante es la estenosis o la insuficiencia en pacientes con valvulopatías mixtas.
Aunque con una valoración clínica integral y no invasiva por lo común se podrá esclarecer la situación para el tratamiento y vigilancia del paciente. Las personas con estenosis aórtica significativa, una cavidad del ventrículo izquierdo no dilatada y con hipertrofia concéntrica no toleran la aparición repentina de insuficiencia aórtica como a veces AKS. Por ejemplo, en la endocarditis infecciosa o después de reemplazo de la válvula aórtica quirúrgica tras catéter complicada por fuga paravalvular. El ventrículo izquierdo no distensible o rígido no está preparado para dar cabida a la carga volumétrica repentina y como consecuencia la presión diastólica de esa cavidad aumenta de manera rápida y la consecuencia es una insuficiencia cardíaca grave. Por tanto, la insuficiencia perivalvular es un factor importante de riesgo de muerte a corto o medio plazo después de reemplazo de la válvula aórtica transcatéter. Entre las situaciones en que el ventrículo izquierdo tal vez no pueda dilatarse en respuesta a insuficiencia aórtica crónica o insuficiencia mitral, están la cardiopatía por radiación y en algunos pacientes la miocardiopatía que acompaña a la obesidad y la diabetes. Los ventrículos no distensibles y de pequeño tamaño están predispuestos a que la disfunción diastólica comience de forma más precoz y también a insuficiencia cardíaca relacionada a cualquier lesión ulterior de la función valvular. Síntomas. Los pacientes con valvulopatía múltiple o mixta, en comparación con los que tienen una sola lesión valvular aislada, pueden presentar síntomas en una etapa relativamente más temprana en una evolución natural de su enfermedad. Los síntomas como la disnea de esfuerzo y la fatiga por lo común provienen de incremento de las presiones del llenado, disminución de gasto cardíaco o combinación de ambas. Las palpitaciones pueden denotar la presencia de fibrilación auricular e identificar valvulopatía mitral como componente importante del cuadro inicial incluso si no se sospechaba con anterioridad. El dolor retroesternal compatible con angina podría reflejar desigualdad en el aporte y la demanda de oxígeno de ventrículos izquierdo y derecho sobre el sustrato de hipertrofia y sobrecarga de presión volumétrica, a la cual se sobreañada, o no, coronariopatía. Los síntomas relacionados con insuficiencia de las cavidades derechas del corazón, plétora/diagonal timpanismo abdominal, edema, son manifestaciones tardías de enfermedad avanzada. Signos físicos. La afectación mixta de una sola válvula muy a menudo se manifiesta por soplo sistólico y diastólico y cada uno con los atributos esperados para la válvula en cuestión. En consecuencia, los pacientes con estenosis aórtica y insuficiencia aórtica presentarán de manera característica soplos mesosistólicos, en crescendo decrescendo y aspirativos, diastólicos. Soplos decrecientes en la base del corazón en el segundo espacio intercostal derecho y el borde esternal izquierdo, respectivamente. Muchas personas con insuficiencia aórtica significativa tienen soplos mesosistólicos del infundíbulo ventricular incluso sin que haya esclerosis/diagonal estenosis valvular y por ello hay que buscar otros signos de estenosis aórtica. Los soplos separados de estenosis aórtica y insuficiencia aórtica en ocasiones difícilmente se diferencian de los soplos continuos que surgen con el conducto arterioso persistente o la rotura del aneurisma del seno de Valsalva. En el caso de la valvulopatía aórtica mixta, el soplo sistólico debe terminar antes y no alargar o extender a su totalidad al segundo ruido cardíaco, S2. El soplo relacionado con conducto arterioso persistente se percibe mejor en la parte izquierda de la mitad superior del esternón. El soplo continuo que se percibe en la rotura del aneurisma del seno de Valsalva por lo común se advierte en primer lugar después de un episodio de dolor retroesternal agudo. Por lo común no se produce en personas con estenosis aórtica e insuficiencia aórtica congénitas mixtas el chasquido de expulsión precoz que suele definir la valvulopatía aórtica bicúspide. Como se expuso en párrafos anteriores, la intensidad y la duración de estos soplos separados recibe la influencia de la disminución de gasto cardíaco y el flujo transvalvular por la valvulopatía mitral coexistente. En sujetos con estenosis mitral e insuficiencia mitral aislados, entre los signos esperados estarían un soplo aspirativo, o sistólico y un retumbo mesodiastólico, con un chasquido de abertura o sin él, que se percibe mejor en el vértice del corazón. Es posible que el ritmo irregular del corazón en tales pacientes denote fibrilación auricular. Los signos de estenosis tricuspidia e insuficiencia tricuspidia imitarían los de estenosis mitral e insuficiencia mitral de las cavidades izquierdas del corazón, salvo los cambios previstos en los soplos con la respiración.
Los soplos de la estenosis y la insuficiencia pulmonar se comportan de una forma direccionalmente similar a los de estenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Es importante identificar los cambios dinámicos durante la respiración. En los capítulos 38 y 261 se revisan los atributos específicos de tales soplos cardíacos. Estudios de laboratorio. En el electrocardiograma se pueden observar signos de hipertrofia ventricular, auriculomegalia o ambos trastornos. Los signos electrocardiográficos que denoten anormalidades de las cavidades derechas del corazón en pacientes con valvulopatía del lado izquierdo deben obligar a la valoración adicional en busca de hipertensión pulmonar, valvulopatía del lado derecho o ambos trastornos. La presencia de fibrilación auricular en individuos con valvulopatía aórtica puede ser una pista que denote la presencia de valvulopatía mitral que no había sido sospechada en el contexto apropiado. Es posible revisar las radiografías de tórax en busca de signos de agrandamiento de cavidades cardíacas, calcificación de válvulas, anillos o ambas estructuras y cualquier anormalidad en la imagen de los vasos pulmonares. Esto último podría incluir agrandamiento de las arterias pulmonares, en su segmento principal y en su zona proximal con hipertensión pulmonar y redistribución /diagonal ingurgitación de venas pulmonares, o líneas B de Kerley con grados crecientes de hipertensión de la aurícula izquierda. El agrandamiento de la vena ácigos en la proyección frontal denota hipertensión de la aurícula derecha. Los datos radiográficos no esperados, con base en una lesión aislada o mixta de válvulas pueden reflejar otra valvulopatía. La ecocardiografía transtorácica es la modalidad de imagen más usada para el diagnóstico y definición de valvulopatías cardíacas múltiples, mixtas o de ambos tipos y a menudo detecta signos que no se habían sospechado sobre bases clínicas. A veces se necesita la ecocardiografía transesofágica para la valoración más precisa de la anatomía valvular, de forma específica la válvula mitral. Y si se considera que la endocarditis infecciosa es la causa del cuadro inicial, los signos de ecocardiografía transtorácica de particular interés incluyen los propios de la morfología y la función valvular, calcificaciones, tamaño de la cavidad, grosor de la pared ventricular, presión sistólica de la arteria pulmonar estimada y las dimensiones de los grandes vasos que incluyen la base y la porción ascendente de la aorta y la porción ascendente de la aorta, arteria pulmonar y vena cava inferior. Las pruebas de esfuerzo, con ecocardiografía o sin ella, son útiles cuando el grado de limitación funcional señalado por el paciente no es explicado de manera adecuada por los signos de ecocardiografía transtorácica realizada en el reposo. Se necesita una valoración integral de los signos clínicos y de ecocardiografía transtorácica para identificar la lesión valvular dominante y establecer un plan adecuado de tratamiento y vigilancia. El curso natural suele recibir la influencia, en un grado relativamente mayor, de la lesión dominante. La resonancia magnética cardíaca se utiliza para obtener datos anatómicos y fisiológicos adicionales si los de la ecocardiografía son insuficientes, pero tal método no es adecuado para la valoración de la morfología valvular. La tomografía cardíaca se ha utilizado para valorar estructuras intracardíacas en personas con endocarditis infecciosa complicada. Es esencial para la planificación del reemplazo valvular a través de catéter. La coronariografía por tomografía proporciona una alternativa no invasiva para la valoración de la anatomía de las arterias coronarias antes de la cirugía o de la intervención a través de catéter. A veces se necesita la valoración hemodinámica con cateterismo de las cavidades derecha e izquierda del corazón para definir con mayor precisión las contribuciones individuales de cada lesión en personas con valvulopatía múltiple o mixta. Esta se recomienda cuando existe discrepancia entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos en estudios no invasivos en pacientes sintomáticos. La medición de las presiones de la arteria pulmonar y el cálculo de la resistencia vascular pulmonar son útiles para orientar en la toma de decisiones clínicas en algunos subgrupos de pacientes como aquellos con valvulopatía mitral y tricuspide avanzada. Es importante identificar cualquier contribución potencial a las manifestaciones clínicas de enfermedad vascular pulmonar. Debe prestarse atención a la valoración precisa del gasto cardíaco. La angiografía coronaria, si está indicada, se realiza como parte del procedimiento. Pocas veces se practica la ventriculografía con medio de contraste y la angiografía de grandes vasos. Tratamiento.
Valvulopatía múltiple y mixta. El tratamiento de pacientes con valvulopatía múltiple o mixta puede ser muy difícil. Como se indicó en párrafos anteriores, es útil identificar la lesión valvular dominante y sobre esa base proceder al tratamiento y a las recomendaciones de vigilancia, capítulos 256 a 262, y tener conciencia de las desviaciones a partir de la evolución prevista a causa de problemas provenientes de otra valvulopatía. Por ejemplo, la fibrilación auricular que aparece durante la evolución de una valvulopatía mitral puede precipitar insuficiencia cardíaca en pacientes con valvulopatía aórtica grave concomitante, que previamente era asintomática. Los tratamientos médicos son escasos e incluyen diuréticos cuando así conviene para aliviar la congestión y anticoagulantes para evitar complicaciones cardioembólicas en personas con fibrilación auricular. Para tratar la hipertensión sistémica puede necesitarse fármacos hipotensores que tal vez agraven las lesiones valvulares asociadas a insuficiencia en las cavidades izquierdas, por lo que es importante comenzar su uso y ajustar su dosis con gran cuidado. Por lo regular, en tal contexto no son eficaces los vasodilatadores pulmonares para disminuir resistencia vascular pulmonar. Son escasas las pruebas para esclarecer guías prácticas para decidir la intervención quirúrgica, valvular transcatéter o ambos métodos en personas con valvulopatía múltiple o mixta. Si existe una lesión clara y dominante, por ejemplo, en caso de una persona con estenosis aórtica grave e insuficiencia aórtica poco intensa, las indicaciones para intervención son directas y cumplen con las recomendadas para pacientes de estenosis aórtica. Capítulo 256. Sin embargo, en otros pacientes no hay tanta claridad y las decisiones respecto a la intervención deben basarse en varias consideraciones que incluyen las provenientes de la gravedad de la lesión, remodelación ventricular, capacidad funcional y presiones de la arteria pulmonar. En este sentido, lo más importante es percatarse de que las personas con valvulopatías múltiples, mixtas o de ambos tipos pueden mostrar síntomas o signos limitantes de perturbaciones fisiológicas incluso con lesiones valvulares moderadas. La cirugía de reemplazo de válvulas aórtica y mitral concomitante se acompaña de un riesgo de mortalidad perioperatoria significativamente mayor que el reemplazo de cualquiera de las dos válvulas solas y hay que considerar con gran cuidado la operación. La cirugía de doble reemplazo valvular por lo común se realiza para tratar valvulopatía grave, no reparable, en los dos sitios y para combinación de afectación grave en un sitio de enfermedad moderada en el otro y así evitar los peligros de una nueva operación en un lapso intermedio o tardío respecto a enfermedad progresiva en la válvula no operada. Además, la presencia de una prótesis en la posición aórtica restringe de manera notable la exploración quirúrgica en la válvula mitral original. La necesidad de reemplazo valvular doble también influye en la decisión respecto al tipo de prótesis, por ejemplo, mecánica en comparación con biológica. La reparación de válvula tricúspide en casos de insuficiencia tricúspidea funcional moderada o grave en el momento de cirugía de una válvula del lado izquierdo en la actualidad se realiza muy a menudo, en especial si hay dilatación del anillo tricúspide mayor de 40 milímetros. La adición de la reparación de la válvula tricúspide que por lo común consiste en colocación de un anillo de anuloplastía agrega poco tiempo o complejidad al método y es tolerado de manera satisfactoria. Por otra parte, una segunda cirugía para reparar o reemplazar la insuficiencia tricúspidea progresiva años después de la cirugía inicial de valvulopatía del lado izquierdo se acompaña de un riesgo de mortalidad perioperatoria relativamente grande. Es posible emprender la reparación de insuficiencia mitral funcional moderada o grave en el momento de reemplazo de la válvula aórtica por estenosis aórtica con un riesgo aceptable de muerte perioperatoria o alguna complicación mayor. La presencia de insuficiencia mitral moderada o grave en personas con estenosis mitral reumática es una contraindicación para la valvulotomía mitral percutánea con globo. En forma similar, la presencia de insuficiencia aórtica notable en personas con estenosis aórtica las descalifica para la realización de valvulotomía aórtica percutánea con globo. En pacientes con enfermedad mixta grave con estenosis aórtica e insuficiencia aórtica no suele llevarse a cabo reemplazo de la válvula aórtica quirúrgica transcatéter. Se ha reportado el tratamiento con catéter de la estenosis aórtica grave,
con reemplazo de la válvula aórtica quirúrgica transcatéter y de la insuficiencia mitral funcional, con despliegue de un broche con contacto borde con borde. Se esperan más progresos en los tratamientos transcatéter de la valvulopatía múltiple y mixta.